Buenos días familia y bienvenido una semana más a nuestra reunión virtual de la Iglesia Evangélica Punto de Conexión. Como cada semana y antes de comenzar la reunión queremos tener y compartir contigo los anuncios de todas las actividades que hay a lo largo de la semana, ya sean actividades a través de nuestro canal de YouTube o ya sean a través de otras redes sociales o aquí presencial en nuestra congregación. Así que presta atención a la pantalla porque vamos a ponerte todas las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Quédate con nosotros. Pues bien, continuamos aquí, contigo, tú desde casa y nosotros aquí en nuestra iglesia. Ahora vamos a tener un tiempo para la alabanza. Vamos a estar cantándole al Señor y vamos a estar alabando su nombre y queremos que tú desde tu casa puedas hacerlo y puedas sentir la presencia del Señor.
Mira, hoy me toca predicar y vamos a hablar de un pasaje que está en Primera de Reyes, cuando Elías va en busca de una viuda, porque tiene el mensaje de que la viuda le va a dar de beber y de comer. Pero antes de empezar con la palabra de hoy, con la enseñanza de hoy, mira, os voy a confesar o a deciros algo. Siempre decimos que somos familia, pues os lo cuento como somos familias, ¿no? Creo que desde que soy pastor mido mucho más las palabras, mido mucho más lo que hago, lo que dejo de hacer, por no ser tropiezo, porque entiendo que antes estaba en un plano secundario y ahora estoy en un plano principal en cuanto a lo que hago, lo que dejo de hacer. Y creo que el Señor me está tirando de las orejas, porque yo antes lo cuestionaba todo en cuanto a lo que el Señor me daba, en el sentido de lo que ya hemos hablado muchas veces, de ser autocrítico, de valorar lo que el Señor me regala. Y no es ser crítico o autocrítico con el Señor, sino ser autocrítico con lo que el Señor me da, con lo que cada uno tiene. En este caso soy yo. Y yo hoy hay algo que necesitaba contaros, aunque no tenga mucha relación, creo que sí tiene relación, pero aunque no tenga mucha relación. Y Pablo, gracias. A mí me gustaría leer un pasaje antes de empezar. Os va a sonar a todos. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Vamos a dejarlo ahí porque la historia continúa. Ya sabéis que la historia es que, un hombre malherido, pasa un sacerdote, pasa un levita, no le hacen caso, pasa el samaritano, que a priori era la persona que menos, en la historia, el que menos nos podíamos imaginar que se iba a parar, y se para a cuidar y prácticamente a librarlo de la muerte a este hombre que estaba en el camino. Esta semana hemos tenido muchas noticias. Yo a veces, mira que no veo las noticias, pues no sé cómo me entero. Y hemos tenido una noticia de un muchacho que han matado. Y en los pequeños grupos estamos trabajando acerca de cómo nosotros como cristianos, como personas creyentes, enfocamos muchos temas que a lo mejor son de controversia dentro incluso de lo que llamamos el mundo, de lo que llamamos la sociedad. Y yo solamente quería contaros esto para decir que creo que los creyentes a día de hoy no podemos seguir siendo más levitas ni sacerdotes. Lo siento, pero no podemos seguir siéndolo. Da igual lo que, como fuera ese muchacho, como fueran otras circunstancias que estamos viendo. Pero los cristianos no podemos seguir echando un velo o mirando hacia el lado cuando el tema es controvertido. Y con esto os animo también a que participéis de los grupos conectados, porque precisamente, por ahí están los que están llevando los grupos, precisamente son de estos temas controvertidos los que estamos hablando ahora. Porque el cristiano se tiene que pringar, el creyente se tiene que pringar. Jesús vino aquí a pringarse, Jesús murió. Imaginaros cómo se pringó, de qué manera. Él no entró en una capilla ni en una iglesia y se quedó sentado. Y os comento esto porque es algo que quizás decís, bueno, ¿y este hombre ahora cómo va a contar que era un muchacho, que si era homosexual, que si tal? Yo creo que no tenemos que fijarnos en el pecado de la gente si consideras que es pecado de la gente, sino tenemos que seguir fijándonos en la alma de las personas, en la vida de las personas. Si nosotros somos creyentes y nosotros queremos llevar el evangelio a la gente, no podemos seguir mirando hacia el lado.
Esto lo quería unir a la última vez que yo prediqué aquí, ¿os acordáis? Y si no acordáis os lo recuerdo. De cómo teníamos la suerte de tener algo que podíamos vender, aunque la gente no tuviera ni idea de lo que quiere comprar. Y creo que seguimos viéndolo claramente, pero no podemos echar la vista a un lado. Solamente quería pues contaros este sentir, y creo que era necesario contarlo porque a mi madre se lo puedo contar, pero luego en mi casa, como no se lo cuenta a la perra. Y quiero que no lo tomes como algo ni forzado ni nada, sino que realmente yo creo que estamos aquí con un objetivo, con un fin. Lo tenemos muy claro, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no podemos dejarlo pasar. Estamos viviendo, ya entro en lo que es la enseñanza, ¿vale? Estamos viviendo, yo creo, que un tiempo importante y determinante para la Iglesia. Yo confío en que, a pesar de todo lo que podemos ir viendo, de lo que podemos ir sintiendo en estos tiempos, creo que es el momento, siempre ha sido el momento oportuno, pero creo que es el momento perfecto para seguir poniendo la confianza en Dios. Y hoy vamos a trabajar, o vamos a ver, a través de un pasaje, cómo podemos seguir poniendo nuestra confianza en Dios, o si por lo contrario, seguimos poniendo la confianza, o ponemos la confianza en nosotros mismos, en lo que vemos, en lo que tenemos más palpable, en lo que tenemos más a la mano, ¿no? Dice Proverbios 5, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y el proverbio este nos enseña dos cosas. Una nos está enseñando a que podemos confiar en el Señor, pero también nos está diciendo que, aunque no nos lo diga de esa manera, pero lo podemos entender, que podemos también basarnos en nuestro propio entendimiento. Nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, tienes dos opciones, o confiar en el Señor con todo tu corazón o seguir tu propio entendimiento. Y esto es lo que muchas veces nos pasa. Muchas veces tenemos las cosas a nuestra mano y vemos que no avanzamos, vemos que nos quedamos atascados, vemos que no hay salida. Y es porque quizás estamos valorando nuestro propio entendimiento antes de confiar y poner nuestro corazón al Señor y que su voluntad se haga en nosotros. Muchas veces nos sentimos más respaldados por los proyectos que son visibles antes que por la confianza que tenemos que tener en el Señor y la esperanza que tendríamos que tener de lo que el Señor te ha propuesto, te ha mandado en tu camino, lo vas a tener. Y vamos a leer, lo tengo por aquí, en Primera de Reyes 17, que es el pasaje que me gustaría que nos enfocáramos. En el 17:7 habla de la viuda de Sarepta y dice, está hablando de Elías, el profeta Elías, dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías, con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ella le respondió, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra.
En este pasaje vemos la decisión de una viuda. Vemos cómo la viuda, cuando Elías viene y le pide alimento y le pide saciar su sed, le ofrece agua, pero luego le dice, no tengo nada que darte y me voy a morir de hambre con mi hijo. Y quizás esta viuda le esté pasando como nos puede pasar a muchos de nosotros, que estamos viendo lo que tenemos ahora mismo y no estamos confiando en lo que el Señor me va a dar, en lo que el Señor tiene preparado para mí. Ella pensaba que lo más cercano que tenía era la muerte porque no iban a comer, y como no iban a comer, pues hasta aquí hemos llegado. Pero Elías le dice, vas a tener alimento porque el Señor te va a proveer hasta que haga llover de nuevo, hasta que mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y si os fijáis en la decisión de la viuda, y si os fijáis en el versículo 13, Elías le dice que no tema. Y cuando hay confianza no hay temor. Y lo primero que le dice es, no le dice, tú confía que el Señor te ayudará, tú tranquila que el Señor te ayudará. Lo primero que le dice es, no temas. No temas es igual a confianza. Si tú confías en el Señor, no hay temor. Como seres humanos que somos, claro que nos podemos dar la vuelta a la cabeza, podemos pensar, podemos creer que bajo nuestro propio entendimiento podemos conseguir cosas o podemos llegar a cosas. Pero cuando tú realmente pones tu corazón y lo primero en el Señor y tienes confianza, no temas, no temes. Tienes la misma decisión que la viuda. La viuda no dijo, no, yo no te voy a dar de comer porque como te dé lo poco que tenga, entonces ya es cuando hoy muero, ya no me espero 2 días de muerto de hambre, ya muero hoy. La viuda cogió y aceptó lo que el Señor le estaba diciendo a través de Elías. Es decir, que confianza me da, el no tener temor me da confianza, perdón, pero es que también, si os dais cuenta, el tener confianza nace de una decisión. Si tú no te decides a tener confianza en el Señor, entonces vas a tener temor. Y vamos a seguir guiándonos por nuestros propios entendimientos, por nuestros propios proyectos, por las cosas no salen como yo pensaba, las cosas yo creía que eran así y no están saliendo. Y entonces cuando vienen cosas y desánimo y mucha desazón, no sabemos qué hacer. Y entonces cuando llega el momento de ¿qué hago? ¿Confío en el Señor? ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo lo que estoy haciendo? O la parte más extrema que llegamos muchas veces es que el Señor no me escucha. Yo creo que estés pasando lo que estés pasando en tu vida ahora mismo, yo creo que lo único que te puede agarrar ahora mismo a algo que te dé ánimo, que te motive, que te dé un impulso hacia adelante es confiar en el Señor. Yo si no hubiera confiado en el Señor en muchos momentos de mi vida, probablemente no estaría aquí. O sea, no estaría aquí, no aquí subido, no estaría en la iglesia. Y a veces confías en el Señor y no entiendes lo que estás confiando del Señor. No sabes cuándo va a venir, no sabes. Y sí, bueno, como he dicho antes, como personas humanas que somos, podemos tener cierto de inquietud, podemos tener, ay, esto cómo va a ser. Pero al final, si os dais cuenta, tenemos esa inquietud porque lo pensamos y lo valoramos como seres humanos que somos y sentimientos que tenemos. Pero cuando confiamos realmente en el Señor, cuando estamos centrados en lo que el Señor quiere para mi vida, y cuando he dicho muchas veces, el Señor cambia mis esquemas totalmente. Cuando cambia los esquemas totalmente es porque te estás dejando moldear por el Señor. Y estás dejando tu vida y tu confianza puesta en el Señor. Como persona humana que eres, puedes poner tu confianza en el Señor y está bien, pero ya sabéis que a mí me gusta ir un paso más allá y creo que como pastor de esta congregación tengo que hacerlo también. Y es que creo que como iglesia, como congregación, como iglesia, no esto, sino como iglesia, debemos ir más allá y debemos de poner nuestra confianza en el Señor.
que si esta iglesia tenemos una visión hacia adelante, una visión hacia donde el Señor nos esté llevando, tenemos que ser familia para ir hacia adelante. No nos vale decir somos familia y luego no nos saludamos. Tenemos que ser familia real, tenemos que ser familia que sí, que las familias también se pelean. Mamá, ¿yo me he peleado contigo alguna vez? Unas cuantas, ¿no? Vale. Con mi hermana se ha ido al norte, imaginaros si se ha peleado conmigo. Pero son situaciones que nos suceden porque somos personas humanas. Pero si estamos poniendo la confianza en el Señor, tenemos que seguir poniendo la confianza en el Señor. A veces no vamos a entender por dónde el Señor nos está llevando. Bueno, a veces os diría que hasta el 99,9% de las cosas que el Señor tiene preparadas para ti no las sabemos. No nos las imaginamos. Incluso a veces cuando, yo lo he dicho muchas veces, cuando cambia totalmente tu esquema y antes ha venido algo malo, yo volvería a pasar por todas las situaciones y circunstancias negativas de mi vida para seguir diciendo aquí estoy. Porque si yo no hubiera vivido situaciones negativas en mi vida, probablemente el Señor en mi debilidad no hubiera encontrado yo mismo la fortaleza y el Señor, yo no hubiera estado tan receptivo al Señor. No es que el Señor esté solamente cuando las cosas estén mal. El Señor está siempre, pero tú eres más receptivo cuando estás en debilidad. Y yo volvería a pasar por todas las circunstancias, aunque hayan sido algunas negativas, muy negativas, para poder decir gracias, Señor, por donde me has traído y hasta donde me has traído. Y eso implica, como dice Proverbios 29-25, que el que confía en Jehová está a salvo. Si yo no hubiera confiado en el Señor, lo he dicho antes, no estaría aquí. Lo siento, os quiero mucho, pero no tendría motivos para estar aquí. Imaginaros cuántos jóvenes de mi edad hay aquí. No tendría motivos para estar aquí, podría estar en otra iglesia, podría estar en otro sitio. Pero el Señor te lleva por el camino que Él quiere llevarte. A pesar de que tú digas, el Señor te lleva por el camino que quiere llevarte. Pero te lleva por ese camino si tú confías realmente. Y sabéis que yo a veces me siento un poco como, no sé si decir la palabra impotente de, venga hombre, vamos. Pero cuando me toca hablar me gusta también lanzaros como retos, porque entiendo que la vida de un cristiano también son retos. No solamente es decir el Señor es grande y el Señor me ayuda y bueno, estoy pasando por un momento malo pero el Señor me va a bendecir, sino que también son retos. También nos lanza cosas el Señor que nos hacen avanzar a pesar de que pensamos que no. Confiar con todo el corazón implica creer. Si tú no crees, ¿cómo vas a confiar? Yo creo que el Señor va a guiar mis pasos. Y lo confío. Si yo no puedo confiar algo y decir, bueno, voy a confiar en que el Señor me va a ayudar, pero no lo creo. ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase en otros ámbitos, no? Bueno, voy a confiar, pero no lo creo. A mí muchas veces, con algún trabajo, con alguna situación siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, voy a confiar, pero yo no creo que... Eso es algo que decimos muy habitualmente. Y como creyentes, como cristianos, no podemos hacerlo así. Es decir, si tú estás confiando en el Señor, ¿cómo no vas a creer? Confiar con todo tu corazón implica creer. Creer que el Señor va a estar en tu corazón y que todo lo negativo lo va a sacar de tu corazón. Porque a veces decimos que la cabeza es la que nos da los pensamientos malos, que le damos muchas vueltas. Pero creo que a veces nos equivocamos en decir eso, porque muchas veces los sentimientos negativos nacen del corazón también. Pero si tú confías y le haces un espacio en tu corazón, no como un espacio de abajo del todo, vamos a hacer como si fuéramos en la escuela dominical, un corazón así. Me acuerdo siempre que cuando hablo de corazones de Margarita, la hermana Margarita,
que nos hacía corazones con las caras que daba la vuelta. Pastora, tú te tienes que acordar. Con las caras, y si le decíamos una cosa, la cara era alegre, y si la liábamos era una cara triste, era muy gracioso. Pues imaginaros un corazón así, y no le estás dando el lugar al Señor de la puntita de abajo del corazón o el trocito de arriba del corazón. Le estás dando el primer lugar de tu corazón al Señor. Eso es confianza, eso es quitar temor de tu vida y eso es creer en el Señor. Esta viuda, de la que hemos leído antes, a través de Elías, tuvo una primicia y confió. Como iglesia, cuando digo iglesia, yo me refiero a todos. Si queremos decir como congregación, pues como congregación. Debemos tener nuestra confianza puesta en el Señor. Si pensamos que todo lo tenemos a nuestro alcance, al alcance de nuestra mano, creo que vamos a tener una vida muy corta como congregación. Porque el Señor, lo he dicho muchas veces y lo estoy diciendo hoy, el Señor te cambia los planes de un momento a otro. Y a mí me encantaría que en esta congregación el Señor cambiase todos los planes, empezando por los míos. Por los míos, y perdonad que lo diga, como somos tres, por los de Fernando y por los de Iván. Ojalá el Señor diga, ¿a dónde vais? Yo tengo otra cosa preparada para vosotros. O no, o el Señor dice, tirad para adelante. Pero da igual lo que el Señor tenga preparado para nosotros como iglesia. Da igual lo que tengamos en nuestra cabeza, porque si confiamos realmente en el Señor, estés haciendo lo que estés haciendo ahora mismo y tenga similitud lo que el Señor tiene planificado con lo que tú realmente tienes en tu cabeza o no tenga relación, si confiamos realmente en el Señor, no hay temor, creemos en el Señor y tenemos una decisión clara. Como congregación no podemos tener 1500 decisiones. Tú como persona humana, como un ser individual, claro que tienes tu decisión, claro que aceptas al Señor, claro que confías y claro que tiene un proyecto para tu vida. Pero como congregación, como iglesia, debemos confiar y creer. Yo creo que andar en el Espíritu, estar en el Espíritu, yo creo que no es complicado. Es simplemente creer lo que Dios ha dicho. Y cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de creer, y cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me dijo, bueno, tampoco ha sido muy original esta vez el Señor, pero me dijo, léete el Salmo 23. Si el Salmo 23 nos lo hemos leído un montón de veces, creo yo, ¿no? Yo creo que nos lo sabemos hasta de memoria. Pero cuando yo iba leyendo este pasaje, decía, ¿cómo no he leído yo esto antes de esta manera? Y voy a ir leyendo y vamos a ir sacando todo lo que el Señor nos da cuando realmente creemos y confiamos en Él. Y en esta mañana, como iglesia, como congregación, vamos a creer lo que dice el Salmo 23, que dice que el Señor es mi pastor, dice que el Señor tiene una relación contigo y que nada me falta. Al igual que la viuda, te da provisión, te da lo que necesitas. Incluso a veces te da algo más de lo que tú no tenías ni idea, pero te lo da. En verdes pastos me hace descansar. Y encima te dice que cuando tú confías en Él, aunque tú tengas ese temor que podemos tener como personas humanas, te da descanso. Junto a tranquilas aguas me conduce. Te hace descansar y te da refrigerio. Me infunde nuevas fuerzas. Te está diciendo que además, vengas como vengas,
estés como estés, te va a restaurar. Me guía por sendas de justicia. Justicia, esa palabra que a veces se nos olvida. Pero aún así me dice que por sendas de justicia me guía. Es mi guía. Yo no soy la guía. Nadie que pueda estar aquí, podemos decir, es la guía. La guía es quien es. Por amor a su nombre. Es decir, el propósito de todo esto es por amor a su nombre. Aún así voy por valles tenebrosos. Te dice, ojo, que tú confías en mí, que tú crees en mí, pero eso no quiere decir que vayamos ahí como Heidi por el campo. Te está diciendo que habrá pruebas, que habrá momentos de debilidad, que habrá momentos complicados. No temo peligro alguno. ¿Sabéis por qué no tengo temor y de peligro alguno? Porque el Señor me da protección. Porque tú estás a mi lado. Me da protección y me da fidelidad. Cuando a veces ni nosotros mismos somos capaces de que nos dé fidelidad, el Señor, sin tener por qué, nos da fidelidad. Y dice que tu vara de pastor me reconforta. Esto creo que es disciplina. Y no porque diga tu vara. El Señor no nos va dando con la vara en la cabeza. Pero no podemos decir, creo en el Señor y que el Señor va a darme forma a mi camino y no voy a tener temor, pero hago lo que me da la gana. Entonces no estás creyendo en el Señor, no estás dejando el primer lugar al Señor, estás confiando en tus propios proyectos. Por lo tanto, aquí me está diciendo que también, después de todo esto, lo que el Señor me regala, también tengo disciplina. Y gracias a Dios por la disciplina. Cuando tenemos la palabra disciplina parece que estamos en un ejército. No estamos hablando de ejército ni de disciplina, ni de algo dictatorial, ni nada de esto. Pero el Señor te dice, oye, yo te traigo por aquí. Y mi vara de pastor te reconforta. Dice que dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Encima, después de todo esto, dispongo de un banquete. Y te está diciendo el Señor a través de esto que hay esperanza. Que cuando crees en el Señor hay esperanza. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Cuando hablamos de rebosar, estamos hablando de abundancia. Estamos hablando que lo que el Señor tenga para ti, te lo va a dar con creces. No lo que tú quieras, lo que el Señor tiene para ti. A veces oramos y se nos cae la boca de orar pidiendo por cosas que creemos que son necesarias, a lo mejor no son tan necesarias para mi vida. Ahí voy a hacer un inciso, hay una serie que yo veo mucho y hay una frase que dice, hay que conformarse con lo que es cómica, y dice, hay que conformarse con lo que uno tiene, aunque no tenga nada. Y creo que el Señor, dentro de todo lo que te da de más, te da en abundancia, te da a rebosar, que la copa esté rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. El Señor te bendice todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y en la casa del Señor, siento ser muy pesado, no son las cuatro paredes. La casa del Señor somos nosotros. Y en esa casa el Señor nos da seguridad. Y habitaré para siempre, nos da eternidad. Pues el Salmo 23, que es un pasaje que hemos leído hasta la saciedad, nos está diciendo precisamente todo lo que yo quería explicar hoy. Si crees con todo tu corazón, si el Señor está en primer lugar, en la pole position, como se diría en los coches, en la pole,
y tú realmente dices, yo confío y creo en lo que el Señor va a hacer en mi vida, aunque cambie mis planes completamente, aunque cambien nuestros planes como congregación, aunque el Señor tenga en nuestros corazones, nos ponga en nuestros corazones, una inquietud distinta a la que tú pensabas que había que tener. Por eso he dicho al principio que me siento contrariado, porque por el papel que me toca, el rol o como queráis llamarlo, como que freno mucho a la hora de hablar y yo nunca he sido así. Pero en mi corazón sigue habiendo inquietud. Y a lo mejor el Señor en tu corazón está poniendo inquietud. Inquietud para que confíes. No es una inquietud para decir, hay que ver el Señor que me está, a ver, que me está dando, que me está causando esta ansiedad ya de tanto pensar. No es eso. Te da la inquietud. Y si te da la inquietud es que estás confiando. Mirad, si queréis, esto se puede quedar en un mensaje más. Un domingo más, que hemos venido, hemos escuchado y ya está. Pero creo que debemos de tomar estas palabras, el confiar en el Señor, no mis palabras, sino lo que el Señor nos transmite a través de, por ejemplo, este texto que hemos leído, a través de la historia de la viuda con Elías. Y confiar plenamente de que el Señor tiene un propósito y un plan para esta iglesia. Que tiene un plan para tu vida, por supuesto, eso ya lo sabíamos, nos lo llevan diciendo siempre, pero para la iglesia también. Si seguimos estancados o podemos estar estancados, no quiero decir que estemos, sino que podemos estar estancados o quedarnos estancados en nuestros propios proyectos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, en cómo debería de ser esto, cómo debe ser aquello. Probablemente, lo he dicho antes, en unos años cerremos. Pero si realmente confiamos en el Señor, aunque cambie todos mis esquemas como congregación, aunque cambien nuestros pensamientos, nuestra idea y nuestra forma de quemarnos por dentro, lo que he dicho antes, de decir, el Señor está poniendo en mí algo que me está haciendo que dé vueltas a la cabeza, que me dé un vuelco el corazón y que lo ponga en primer lugar, como congregación, pues tampoco te puedo asegurar si duraremos mucho, pero entonces estaremos confiando y creyendo en que el Señor va a hacer algo. No nos quedemos con nuestros propios pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevamos de pastorado? ¿3 años? ¿2 años? Me han parecido 15. Bueno, 2 años y algo. Es broma, ¿eh? Es broma, me han parecido 10. Bueno, y yo sigo diciendo lo mismo. Desde el primer día hasta ahora, el Señor me ha cambiado totalmente los planes que yo podía tener. Y no sé si son mejores o peores, pero son sus planes. Yo dentro de mi cabeza no puedo pensar si esto va más lento, si esto va más rápido, si esto no sé cuánto. Yo creo que ni siquiera nos compete tener ese pensamiento. Que a veces nos gustaría tener cosas y cambios más rápido, claro. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Pero es que la confianza en el Señor es la confianza en el Señor. No es, Señor, confío en ti, pero rapidito, al favor. No, eso no es confiar en el Señor. Y sé que es difícil, de verdad. Sé que es complicado muchas veces estar pendiente, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres como congregación? A veces también estamos más pendientes de lo que no se hace, de lo que se hace, del fallo antes de lo bueno. Entonces empezamos a formar una bola. De escuchar un no antes de la propuesta. De escuchar eso no ha servido, ¿para qué lo vamos a intentar? Pero es que el Señor hace lo que quiere. El Señor hace lo que quiere. Y gracias a Dios que hace lo que quiere. Porque si no hiciera lo que quiere y siguiéramos con los mismos patrones de siempre en cuanto a nuestra espiritualidad,
pues no estaríamos ninguno aquí seguramente, porque el Señor hace que cambiemos. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí hablamos de que el Señor nos ha transformado. Si no existiera eso, si el Señor no hiciera lo que quisiera con nosotros, en el buen sentido de la palabra, no es que nos utilice como una peonza y venga, voy a jugar con los humanos, y como si fuéramos Playmobil. No es eso, evidentemente. Pero si realmente confiamos y sabemos que el Señor hace lo que quiere con nuestras vidas, en el sentido de cumplir la misión que tenemos, entonces el Señor nos va a dar una visión clara a esta congregación. Pero hay que confiar. La viuda confió aún sabiendo que si le daba comida a Elías, a lo mejor se podía morir de hambre. Aunque Elías le había dicho, no te vas a quedar sin comida, pero ella confió y no se quedó sin comida. Y eso es lo que creo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Bueno, no esta mañana o pasado, para la gente que lo estamos grabando la semana que viene. Y creo que nos lo dice siempre. Confiad en mí. El Señor no nos va a dejar tirados. Yo os voy a dejar tirados. Iván os puede dejar tirados. Fernando, vuestro amigo del alma que está sentado al otro, vuestro marido, vuestra mujer. Somos personas y nos pueden dejar tirados. Pero el Señor no nos deja tirados. Confiemos en el Señor. Y yo no os puedo cambiar, obviamente, pero el Señor sí os puede cambiar vuestra forma de pensar, vuestra forma de entender, y que vayamos a una como congregación. Que vayamos a una no quiere decir que tú tengas que decir iguana a todo. El Señor no te dice eso, el Señor te dice, yo te voy a dar esto. Y cuántas veces, lo he dicho antes, cuántas veces tenemos esa inquietud por saber, oye, Señor, ¿esto qué es? ¿Esto qué me estás mandando ahora? ¿Esto qué es lo que es? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por aquello? ¿Y por acá? Pero yo lo he vivido en mis propias carnes. Aunque tú tengas ese momento de, no es temor, sino quizá incomprensión, no sé por dónde van ahora los tiros, pero si realmente confiamos y estamos confiando, estoy convencido de que esta iglesia tendrá una visión clara. Una visión clara. La misión la tenemos clarísima. No hace falta hablar más de la misión. Hace falta entrar en la acción dentro de la misión. Y eso se traduce en la visión de esta congregación, y espero que todos en algún momento tengamos claro cuál es nuestra visión como iglesia. Como iglesia, cuando entramos, uno de los cambios que hicimos fue cambiarle el nombre, Punto de Conexión. Y Punto de Conexión era precisamente que esto sea la conexión con la gente. No la iglesia, no el local, sino que nosotros fuéramos puntos de conexión con la gente. Conexión con el Señor. A mí me encantaría que tuviéramos la visión todos a una, que no pensáramos, esto ya no me corresponde porque yo ya soy mayor, o que esto no me corresponde porque, bueno, que lo hagan los jóvenes, o esto no me corresponde, no. El Señor hace cosas flipantes con la gente, tenga la edad que tenga. Y si yo no lo confiara, y os lo digo yo, si yo no lo confiara, pues no estaría aquí, lo he dicho antes. Estaría con mis amigos por allí, en otros lados, en otras iglesias probablemente. Pero yo confío que en esta congregación el Señor tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que dar. Pero nosotros tenemos que confiar. Amén.